El día de hoy nos corresponde ya abordar los componentes del expediente técnico, ¿sí? Y para ello voy a ir rápidamente a mencionarles cuáles son estos componentes y de qué consta cada uno de estos. El objetivo es básicamente que ustedes puedan tomar en cuenta todos estos aspectos y eso traducirlo cuando ustedes elaboren sus expedientes técnicos. Ya decíamos que el 90% creo y algo más en cuanto a las estadísticas nos refieren que los expedientes técnicos tienen deficiencias, ¿no? Están mal hechos y eso trae un grave riesgo a los proyectos en la fase de ejecución. Muchos de estos están paralizados o de pronto ya no van más, se quedan allí porque es mucho los adicionales, los metrados. Entonces lo que se quiere es que ustedes se empapen, ¿no? De estos aspectos. De pronto, pues no es que acá lo van a saber todos, chicos, pero al menos es un punto de partida para que ustedes puedan tener esos alcances e ir perfeccionando e ir mejorando y hagan sus expedientes de la mejor manera. Eso es básicamente aquí el objetivo, ¿no? Yo sé que de pronto en una o dos sesiones no van a salir expertos, de hecho, pero al menos ya tienen ese alcance, tienen este inicio del conocimiento que ustedes van a ir mejorando en sus labores donde estén, también los estarán perfeccionando, ¿sí? Entonces vamos allá a comenzar indicándoles y un poco recordando cuáles son estos componentes del expediente técnico. Ya decíamos, y al inicio hablamos de la definición del expediente técnico según diferentes, vamos a decir, pues, instituciones, en función a diferentes reglamentos, ¿no? Y mencionaban que los expedientes técnicos serán un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que van a permitir la adecuada ejecución de las obras. ¿Cuáles son estos documentos técnicos, económicos, que van a permitir esta adecuada ejecución de las obras? Pues ahí lo tenemos, ¿sí? Empezamos con memoria descriptiva, los estudios básicos y específicos, los planos de ejecución de obra, las especificaciones técnicas, los metrados, los análisis de precios unitarios, presupuesto de obra, fórmulas polinómicas, cronograma de ejecución de obra. Y según la forma de ejecución, también hay unas particularidades que se añadirán, algunos documentos particulares que se añadirán a esos expedientes en función a su forma de ejecución. Por ejemplo, si es una obra por administración directa, pues tenemos o debemos añadir el presupuesto analítico de la obra, el cronograma de requerimiento de materiales, equipos y mano de obra, ¿no? Si es una obra, pues por contrata, añadimos la relación de equipos mínimos, ¿no? Entre otros por ahí documentos que se van a ir perfeccionando. Las fórmulas polinómicas, por ejemplo, solamente se añaden en obras por contrata. Obras por AD no añadimos fórmulas polinómicas porque no es necesario. En cambio, por eso le decía, ¿no? Que en función de cada forma de ejecución hay algunos documentos que se van a integrar, pero hay muchos de estos componentes en los expedientes, bueno, que son comunes, ¿no? Tanto para obras por AD como para obras por contrata, ¿sí? Vamos a empezar con la memoria descriptiva. Cuando hablamos de la memoria descriptiva, como su mismo nombre lo menciona, se está refiriendo a ese componente del expediente donde el objetivo es que describamos el proyecto y a través de qué, digamos, ítems podríamos describir este proyecto o vamos a describir este proyecto, que es lo que se sugiere aquí, es la introducción, los antecedentes, la ubicación del proyecto, estado actual de la obra, vías de acceso, estrategia para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancia, entre otros. Entonces, según el OCE, nos sugiere que la memoria descriptiva, que es aquel componente que describe el proyecto, tenga esos puntos, esos ítems. Además, nos menciona también el OCE que la memoria descriptiva es quien señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra. Además, nos dice que acá se debe de precisar los objetivos que se quieren alcanzar con el desarrollo de esta obra o los trabajos que se están planteando. De igual manera, el OCE nos sugiere algunos puntos más a integrar en esta memoria descriptiva, ¿no? Como es la situación geográfica del proyecto, las condiciones ambientales, las condiciones hidrológicas, geológicas, viales, altitud,
topografía, sistemas de comunicaciones en obra, control sanitario, almacenamiento de materiales, de cantera, suministro de agua, energía eléctrica, entre otros. Entonces, estos aspectos que les estoy mencionando es según el OCE, ¿correcto? Ahora, hay algunas instituciones públicas donde sacan sus TDR de consultorías, ¿no? Y nos menciona, ¿no? ¿Qué componentes debe de tener ese expediente técnico y de qué consta cada componente? ¿No? Eso es importante también siempre referenciar. Si ustedes van a elaborar un expediente técnico para la Municipal y Distrital de Memo Chimbote, por ejemplo, y van a hacer van a, digamos, ser parte de este proceso de elección, ahí van a estar los TDRs, ¿no? Y en los TDRs van a estar, cómo van a aprobar este expediente técnico, qué componentes son los que te van a fiscalizar para que te aprueben este servicio y qué contiene cada uno de estos. ¿Ya? Entonces eso también hay que estar, como se dice, pues alerta, ¿no? Lo que estamos observando es una memoria, es una estructura de una memoria escritiva de una obra de saneamiento, ¿no? En donde se ha esquematizado estos aspectos. De pronto, para que ustedes vean que todo lo que se indicó por el OCE en función a los puntos que se deban incluir para describir el proyecto, bueno, se traduce en esto, ¿sí? Entonces, para específicamente una obra de saneamiento. ¿Cómo nace? Tenemos los antecedentes del proyecto, es lo primero que se considera, por ejemplo, aquí para un nombre de saneamiento, y esto implica que consideremos los aspectos generales y el nombre del proyecto. Luego tenemos las características generales. Dentro de ello, pues está referenciado colocar la ubicación geográfica, el acceso a la zona del proyecto, el clima, el suelo y la topografía. Luego tenemos la descripción del proyecto, ¿no? Dentro de esto tenemos la capacidad operativa del operador y las consideraciones de diseño del sistema pues propuesto, ¿sí? También tenemos los alcances de los estudios, ¿no? Y dentro de estos alcances de los estudios se está contemplando aquí a la justificación del proyecto, al objetivo, a la meta física. Posteriormente tenemos la descripción técnica del proyecto y dentro de esto las normas aplicables, la selección del sistema, las características de los componentes, ¿sí? Y en lo que es financiamiento ya se incluye, por ejemplo, la meta física financiera, la meta financiera, perdón, del proyecto, el presupuesto de la obra, la modalidad de ejecución, el sistema de contratación, el plazo de ejecución. Y se añaden dos puntos más, que son las conclusiones y recomendaciones, y los anexos, croquis y también las fotografías, ¿no? Del proyecto. Entonces, este es un esquema. De pronto no digo que es lo que siempre van a colocar, es un modelo. Recuerden que lo importante es revisar lo que nos dice el OCE, que ya les mostré, y también los términos de referencia de cada institución en donde ustedes vayan a elaborar este tipo de servicios, ¿sí? A ver. Además de eso, bueno, acá estamos observando que es otra memoria descriptiva del MTC como estructura. Ustedes están viendo que no, un poquito, no es exactamente lo que dice el OCE, ¿no? Pero al final, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones toma como referencia el OCE y sacan sus propios lineamientos y se adecúan. La cosa es que te están mostrando información importante del proyecto para poder conocer. Te están indicando, por ejemplo, en su estructura, en el punto 1, objetivos del estudio, en el punto 2, sus aspectos generales, y dentro de ello tienen 4 puntos claves, ¿sí? Están los antecedentes, los objetivos del estudio, los alcances del proyecto y las características generales, pues, de ese proyecto. Luego se tienen las conclusiones y recomendaciones y finalmente relación del personal profesional. Entonces, como ustedes ven, esto de pronto va a ir variando un poco en función a ese alineamiento de la institución. La memoria de cálculo es algo que no lo he visto mucho ese expediente, al menos en los que he tenido oportunidad de poder verificarlos. Dado que, si bien es cierto, esta memoria de cálculo vamos a entender en esencia que es aquel componente en donde se muestra todo el proceso de obtención de esas dimensiones de cada uno de los componentes que son parte del proyecto. ¿Ya? Entonces la memoria de cálculo es eso, es ese respaldo, ¿sí? Es ese respaldo en cuanto a los componentes y sus dimensiones, ¿no? Que tiene, pues, valga la redundancia, el mismo proyecto.
Por eso que acá no dice que la memoria de cálculo son documentos que consignan los cálculos que sustenten ese diseño. Si de pronto yo digo tengo una zapata de 2x2, entonces se supone que hay detrás todo un cálculo que está sustentando ese diseño y que me está indicando que en principio debo de colocar tales elementos y cada uno de estos elementos qué dimensiones debe de tener. Entonces, ¿quién es clave aquí? La memoria de cálculo. La memoria de cálculo es todo lo que nosotros vamos a ir escribiendo, sustentando en función a los elementos, a los componentes y sus dimensiones, para que luego esto se lleve a un área gráfica que es a través de un AutoCAD u otros programas que tengamos para poder plasmar estos planos. Claro, el resultado final se consolida a través de los planos. Pero ¿quién da fe de esos planos? ¿Cómo llegaron esos planos a realizarse de esa manera? Ha sido a través de algunos criterios, ¿no? De las normas que tenemos nosotros, como es el Reglamento Nacional de Edificaciones, y dentro de estas en uso de la norma G050, E030, perdón, la E050, la E030, la E060, la E070, ¿no? La E020, ¿no? Hay diferentes normas que nosotros necesitamos para lo que es el diseño, ¿no? Y también hay otras normas particulares que se emplean para algunos proyectos, ¿no? Y de esta manera se pueda, pues, mejorar esos parámetros de diseño que nosotros necesitamos para poder estructurar estos planos. Y eso es importante, ¿no? Que se respalde. Luego tenemos los estudios básicos y especializados. Dentro de los estudios básicos y especializados, entendemos que va a ser justamente este respaldo en mi proyecto. Los estudios básicos, como su nombre lo dice, son básicos, ¿no? Son esenciales. Son esenciales. O sea, sin eso yo no podría iniciar mi proceso de diseño, yo no podría iniciar mi proceso de realización de este expediente técnico. Los estudios básicos son todo. Y los especializados estarán en función a algunos proyectos también pues, muy particulares. Entonces, dentro de los estudios básicos, que sabemos que son esos estudios que se realizan para poder obtener la información primaria, para que de ahí vayamos al diseño y en base a eso estructuremos los demás componentes. Dentro de estos estudios básicos tenemos a los estudios de topografía, a los estudios de mecánica de suelos, a los estudios de mecánica de rocas y otros que, bueno, por la naturaleza también apliquen. Y hay otros estudios más específicos, como es el de canteras, de estabilidad de taludes, de partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuífero y calidad de agua, entre otros, ¿no? Que se aperturarán, vuelvo a repetir, en función a lo que se requiere. Lo cierto es que se busca que estos estudios básicos y específicos deban de ser realizados por empresas que tengan el prestigio y el respaldo y la veracidad de lo que emiten, ¿no? Y a su vez su personal que elabora ahí, que son los técnicos o los profesionales responsables, ¿no? Sean también profesionales pues idóneos, ¿no? Y especializados también para que puedan desempeñar esos cargos y hacer pues lo mejor. Porque si los estudios básicos son errados, imagínense, ¿no? Todo el proyecto también de pronto va a estar errado. Entonces lo que se quiere es que estos puedan tener ese respaldo, ¿no? Ese respaldo en cuanto a esa información, porque si no, de nada me va a servir. Voy a tener pues información equivocada y por ende todo va a estar mal. Todo es una, como se dice, es como que algo concatenado, ¿no? Si mis estudios están mal, mi diseño estará mal y mis demás componentes también estarán mal. Entonces, al final, vamos a tener un expediente técnico de eficiencia. Por eso hay que cuidarnos mucho que esos estudios básicos sean realizados por personas que conozcan y donen, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a una obra vial, más que nada involucrada en nuestro Ministerio de Transporte y Comunicaciones, decimos que los estudios básicos, por ejemplo, que ellos contemplan son los estudios de topografía, trazos y diseños geométricos, estudios de tráfico y de cargas, estudios de suelos, canteras y fuentes de agua. Y también tenemos dentro de esto los estudios de suelo, bueno, ¿no? Canteras, fuentes de agua. Tenemos el punto 4, diseño del pavimento. Punto 5, estudio geológico, geotécnico. Punto 6, estudio de hidrología e hidráulica. Punto 7, estructuras y obras de arte, ¿sí? Entonces, vamos a indicarles de pronto, ya les decía que otras de repente
instituciones también tendrán lo propio dándonos los lineamientos, pero yo considero que hay dos estudios fundamentales, esenciales, que son los estudios topográficos para poder saber el relieve, ¿no?, del terreno, y los estudios de mecánica de suelo, porque nosotros construimos en el suelo, ¿no? Normalmente nuestro proyecto lo hacemos en el suelo y pues necesitamos saber cómo es este suelo, qué propiedades tiene, qué componentes tiene y así dirigir nuestros elementos que corresponderán a la cimentación y básicamente luego ya entrar con el tema estructural para saber qué es su dimensión, ¿no? Y eso plasmarlo luego en los planos. Y a partir de los planos empezar a hacer mis metrados, mi presupuesto, mi cronograma, mis especificaciones técnicas, ¿no? Todo. Como ustedes ven, la raíz son estos estudios, ¿sí? Dentro de lo que es el estudio topográfico, que es uno de los estudios vitales, ¿no?, básicos, mencionarles que estos estudios topográficos deben indicar los BMs oficiales o auxiliares empleados y deben de contarse con este informe topográfico. Se ha acostumbrado nada más en los expedientes técnicos colocar mi plano topográfico, pero no, perdón, no colocamos, pero no colocamos o no nos acostumbramos a colocar el respaldo de esos estudios. Y el respaldo de esos estudios se da en un informe topográfico, el cual debe de estar contenido con la siguiente información, ¿no? Antecedentes, objetivos, metodología de levantamiento topográfico, trabajo de campo realizados, recopilación y evaluación de puntos existentes, reconocimiento del terreno, monumentación de puntos de control, trabajo de gabinete, ¿no?, conclusiones y recomendaciones, así también un panel fotográfico. Y por supuesto las coordenadas topográficas y también los planos topográficos, las curvas de nivel, cada metro, relación de BMs, IGNs, BMs auxiliares y se adjunta, ¿no?, toda esta información de campo, ¿no?, como son las libretas de campo, las libretas de nivelación, los cálculos de las poligonales. Y todo eso como es información diversa la que se genera y por lo general se usan pues software, entonces también se debe de adjuntar el archivo digital, es decir, el archivo en AutoCAD o Autodesk, bueno, digamos el software que considere para que se pueda respaldar esta información, ¿sí? De otro lado también tenemos los estudios de mecánica de suelos. Estos estudios de mecánica de suelos para mí son vitales. No concibo algún proyecto si siquiera se tenga estos informes de mecánica de suelos. Y para ello voy a trabajar de la mano con mi norma 050, suelos y cimentaciones, y mis diversas normas técnicas peruanas, así también las normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en cuanto a los estudios de los materiales y también del suelo, ¿no? Entonces trabaja con esa información que van concatenadas para poder hacer todo este trabajo de campo y también trabajo de gabinete. El objetivo de los estudios de mecánica de suelo es que nosotros obtengamos esta información, como ya les mencioné, del suelo, saber cuáles son sus propiedades físicas, ¿no?, químicas, mecánicas. Básicamente por ahí es la información importante, saber qué tipo de suelo es, saber qué contiene ese suelo, porque recuerden que ahí va a ir una estructura y se necesita saber claramente cómo es este terreno, cómo es esta área para que yo de esta manera pueda dirigir todos mis demás componentes, tanto de la infraestructura como de la superestructura. ¿Ya? Entonces, en cuanto a estos estudios de mecánica de suelos, hay diferentes, los informes tienen diferentes contenidos, todos ellos, pues, bueno, si lo hacen uno, otro, más o menos, van por ahí, tienen esos componentes en donde se muestra o el objetivo es mostrar esta información del terreno, ¿no? Ahora, dentro de estos informes de mecánica de suelos también entender que esto debe estar respaldado por un laboratorio de mecánica de suelos, pues acreditado por el INACAR. No podría ser cualquier persona, cualquier empresa, porque la mecánica de suelo es básica. A partir de eso se genera, ya les he dicho, todo el tema del diseño, ¿no? Y no podría ser que lo haga cualquier persona o cualquier empresa, ¿no? Tienen que ser personas efectivamente idóneas, profesionales, que tengan experiencia y que sobre todo estos laboratorios estén también acreditados por el INACAR.
Ya decíamos que en el quehacer de estos estudios de mecánica del suelo tenemos que trabajar de la mano con todas esas normas que mencioné para poder nosotros luego tener la confianza y el respaldo de que eso está bien hecho y esta información efectivamente me sirve para la segunda etapa, que ya es comenzar a diseñar los elementos de la infraestructura, ¿no? O de la cimentación. Bien, en cuanto a los planos, en cuanto a los planos de ejecución de obra, decirles que esto es un resultado de lo que es la memoria de cálculo. Recuerdan que uno de los componentes era la memoria de cálculo y ahí yo mostraba todo el cálculo que se había hecho o todos los criterios que había tomado en cuenta para cada uno de mis elementos que se van a considerar en el proyecto. Obviamente con este respaldo normativo, técnico, ¿sí? Ahora, estos planos, como definición o este componente de tu expediente técnico llamado plano de ejecución de obras, se entiende que es la representación gráfica mediante dibujos de la obra ejecutada. Sus dimensiones, distribución y los componentes nos indican que la integran. Ahora, dentro de lo que son los planos, como ya les mencioné, hay una representación, ¿no? De cada componente, de cada elemento que forma parte de ese proyecto, que eso no llegó ahí de la nada, llegó en función a un diseño, a un predimensionamiento, a un cálculo que todo eso lo estableció en la memoria de cálculo. Es como en la memoria de cálculo describiéramos todo lo que hemos tomado en cuenta en los planos. Además, los planos deben de mostrar la información exacta de cada componente, porque esto recuerden que con los planos se van a ejecutar. Y si yo estoy dando una información ambigua, errada, pues de esa manera voy a también a construir de forma ambigua, de forma errada. Entonces, tú quieres que construyan bien, los planos tienen que darte toda esa información, ¿no? Y sobre todo que lo que realmente se va a ejecutar realmente sirva, ¿no? Para ese objetivo. Es por eso que quien hace los planos tiene que ser muy meticuloso en esto, ¿no? De pronto los profesionales con que trabajamos, toda la parte de planos, dependiendo de las especialidades, ¿no? Están los arquitectos para la parte arquitectónica, ingenieros civiles para la parte ya estructural, ¿no? El cual se respalda en los profesionales de la mecánica de suelos y también tenemos los especialistas en lo que es instalaciones eléctricas, hidráulicas, instalaciones sanitarias, ¿no? Para lo que es todos estos componentes, por ejemplo, en el caso de una edificación, ¿sí? En cuanto a las especificaciones técnicas, decirles que esto se hace por cada partida. Cada partida va a tener su especificación técnica, que básicamente y en esencia vamos a decir que es ese parámetro técnico que debemos de seguir en la ejecución de esa partida para lograr la calidad de esta. En esencia es ello, cuando hablamos de especificación técnica, ¿no? Te dan aquí estos parámetros, vuelvo a repetir, te da la ruta que hay que seguir desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista técnico, ¿no? Para lograr que esto sea pues aceptado y esté en concordancia las normas que tenemos. Ahora, en cuanto a la definición, decimos que las especificaciones técnicas constituyen un conjunto de reglas, de parámetros, ¿no? Los cuales van a ir integrados por diversos puntos que al final me van a dar estos parámetros técnicos que debo de yo cumplir para que mi partida salga de calidad. ¿Por qué es importante cumplir la especificación técnica? Porque te va a permitir que tu partida sea de calidad. Por eso, porque la ingeniera Elena Quevedo no va a hacer la ejecución de una partida como ella quiere o ella piensa. La ingeniera Elena Quevedo tiene que hacer una partida bajo los parámetros normativos de su diseño, de la parte técnica, reglamentaria. ¿Y dónde se consolida todo eso? En la especificación técnica. En la especificación técnica se consolida todos estos aspectos. Por eso no es ese conjunto de reglas, de directrices que nos permiten la ejecución de esto. Por ejemplo, ¿cómo podríamos o cuáles son los componentes que tiene una especificación técnica? Tenemos descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, método de medición y condiciones de pago.
¿no? Son algunos puntos. De pronto podría haber algo más en donde se tenga que mostrar para que yo tenga efectivamente la seguridad de esta regla a seguir o de esta indicación, ¿no? Que deba de cumplir para poder generar una partida de calidad. ¿Ya? Entonces acá están algunos puntos importantes que hay que seguir cuando estructuramos una especificación técnica. Ojo, no está permitido que se haga referencia a alguna marca, lo único que, como su mismo nombre lo indica, tiene que ser referencia técnica, más no marca, ¿no? Eso no es, digamos, necesario colocar. De hecho, no se debe de colocar. Bien, ahora tenemos la partida de excavación manual de zanjas para sardineles sumergidos. Dentro de esto se explica que en cuanto a la descripción, nos dice que la excavación se realizará en forma manual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se está dando una especificación técnica. Hay partidas donde va a aperturar más puntos, como que hay otra tal vez que no van a aperturar muchos puntos. Lo cierto es que nos metamos un poquito en la cabeza que la especificación técnica tiene que ser detallada para que nosotros podamos saber cómo ejecutar, cómo hacer esta partida y se cumple el objetivo, que es que esta partida salga de calidad. Hay que ser muy precisos en ese sentido, ¿sí? Por eso todo dice, ¿cómo lo ejecutas? Mira tu especificación técnica. Ahí te va a decir todos los lineamientos. Acá, por ejemplo, en esta partida no amerita muchos puntos. Habrá otras como concreto, que sí amerita más puntos a seguir, ¿no? Y eso un poquito va a ir aperturándose. En esta partida de excavación manual, por ejemplo, tenemos una descripción, se menciona en qué consiste esta partida para que sepamos, ¿no? Qué cosa es, de pronto yo lo entiendo de otra manera, otro de otra manera. En lo que es método de medición, este, se refiere o se tiene que referir según el reglamento de metrados, ¿no? ¿Cuál es esta unidad? Y en cuanto a forma de pago, bueno, va alineado también a los métodos de medición, ¿sí? Bien, metrados, ¿no? Este es otro componente que tiene el expediente técnico, ¿no? Este es otro componente. Un componente sumamente importante, ¿no? Sumamente importante, no es que de pronto ustedes han escuchado también la ingeniera Elena, es especialista en metrados, tiene su libro de metrados, por eso da mucha importancia a los metrados. No es así, ¿no? Es porque para mí un poco en mi experiencia ya de 16 años como ingeniera y de haber, gracias a Dios, tenido experiencia en varios aspectos de la ingeniería, eso puedo agradecer. No he estado nunca en un solo punto, sino he sido bastante dinámica y me he ido trabajando en varios aspectos, ¿sí? Y eso, bueno, me ha dado experiencia para algunas cosas, ¿no? Algunas cosas. De pronto uno va teniendo sus especialidades porque es algo que lo que te agrada, ¿no? Mi especialidad es la parte, pues, de metrado, la parte constructiva en realidad en general, proceso constructivo, metrados, presupuesto, cronograma, valorizaciones, ¿no? Trabajo como especialista en algunas obras también en esos rubros. Y básicamente aquí debo de indicarles que poco les decía, en esta experiencia he podido notar que muchos de los riesgos que tienen los proyectos, aparte de que no se hacen bien los estudios básicos, que es otro talón de Aquiles de nuestros proyectos públicos, es que no se hace bien la mecánica. Entonces, no estar bien la mecánica, no estar bien la topografía, ya falló todo, por más que yo haga un excelente metrado. Simplemente fallaron ahí las cosas, ¿no? Pero otro tanto, por decirlo en cuanto a las deficiencias, es la parte de los metrados. Porque si yo metro mal, el presupuesto, el cronograma y la relación de recursos, es decir, todo lo que yo tengo que comprar para ejecutar, también va a estar mal. Es por ello que tenemos que tener mucha cautela cuando tú haces tus metrados. Entonces, para ello debo indicarles en primera instancia que los metrados, según el reglamento de metrados, nos refiere que es la cantidad de obra a ejecutar en función, ¿no? De su unidad de medida. Eso es metrado, cantidad de partida. Ah, ingeniera, quiero saber cuánto me cuesta una columna. Ah, haz tus metrados en primer lugar, si no, ¿cómo te presupuesto? Es decir, tú tienes que decirme cuánto de columna hay que ejecutar, cuánto de encofrado, cuánto de concreto, cuánto de acero, metra, o sea, sácame la cantidad de concreto de cada una de sus partidas específicas. Así, solo así sabré decirte cuánto me costará. Y así, solo así también sabré decirte cuánta cantidad de recursos necesitas. ¿Me entienden? Entonces, empezamos entendiendo su definición, porque muchos tienen errores
por no saber sus conceptos. Muchos me dicen, no, ingeniera, metrados es hallar la cantidad de materiales. No, equivocado. O sea, que con los metrados hay materiales, sí, pero no es que el metrado sea la cantidad de material. El metrado es la cantidad de esta partida, la cantidad de este componente, pero en función a ese dato, unidad de medida que nos brinda ¿quién? Nuestro reglamento de metrados. Mire, tan delicados serán los metrados, tan álgidos serán, que tenemos un reglamento en el Perú de metrados. Un reglamento que te dice cómo metrar, porque sabemos que con los metrados sale el dinero. Entonces eso se presta a muchas cosas. Si ya estando con reglamento, imagínense, se hacen muchos temas de corrupción, imagínense sin tenerlos. Sin embargo, hay un reglamento de metrado, chicos. Un reglamento que te dice cómo metrar y cuáles son estos parámetros de medición. Sin embargo, muchos hacen caso omiso a ello. Parecen que, no sé, viviesen en otro mundo, en otro lugar, ¿no? No trabajan con las normas y lo he podido corroborar en mi trabajo como especialista cuando me dan expedientes. Digo, ¿y qué pasó aquí? Sobre todo en las partidas iniciales, hay mucha confusión. Entonces recuerden, yo metro con mi reglamento. No puedo metrar a ciegas o no puedo metrar en función a lo que el otro expediente hizo. ¿Qué es eso? Tu otro expediente no es tu guía, tu reglamento es tu guía. Entonces, metra según tu reglamento y mejoras, ¿no? Algunos aspectos. Ahora sí, tengo también de decirles que el reglamento, si bien es cierto en nuestra Biblia, ¿no? En cuanto a los metrados, da toda esa información, pero muchas cosas están ambiguas. No todo te da así masticadito, como se dice, ¿no? Y eso ya es experiencia, pues chicos. Eso ya ustedes mismos lo van a ir fortaleciendo en su día a día con su labor. A ver, Orlando, al final, Orlando, no te preocupes, vamos a atender tus preguntas, ¿ya? Creo que solamente se atienden las preguntas con manito, ¿no? Me he podido dar cuenta un poco de eso, así es que les agradecería que 10 minutitos antes, ya que acabemos nuestra sesión, me hagan esas preguntas. Van levantando sus manitos, de pronto las reservan ahí y ya me parece que la empresa va a empezar a llamar en ese orden para contestar las preguntas. Chicos, ya vamos a evaluar también con la empresa, hacer tal vez 1 hora y media, lo estamos evaluando, ¿no? Para poder tener 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 por ahí de pura sesión y ya luego las preguntas. Eso lo estamos evaluando, ¿no? Pero más o menos 10 minutitos antes del término yo les voy a contestar con mucho gusto sus preguntas, ¿ya chicos? Entonces lo tienen ahí sus manitos levantadas si gustan. Entonces les decía que los metrados, chicos, son importantes, ¿no? Entonces hay que metrar bien, porque ese es el punto de partida para muchas cosas, joven. Entonces, metro con mi reglamento, ¿correcto? Metro con mi reglamento. En tu reglamento vas a poder encontrar por cada una de las partidas típicas que tiene una edificación y también las habilitaciones urbanas, vas a poder encontrar nombre de la partida, unidad de medida, metrado en la partida y norma de medición de la partida. Además, las partidas tienen jerarquías también, jerarquías en cuanto al primer, segundo, tercer orden. Es importante también, mira tu reglamento y te va a decir, yo soy partida de primer orden, yo soy partida de segundo, de tercer y cuarto orden. Te da la jerarquización, porque nosotros metramos a las partidas, escúcheme, de cuarto orden. No metro en las partidas de cualquier orden, solo las de cuarto orden, porque las de cuarto orden son las que tienen unidad de medida y son las que te dicen, mira, métrame considerando un largo, un ancho, un alto, métrame considerando solo un metro lineal, ¿no? Métrame considerando kilogramos. Tú sabes que tienes que tomar los metros lineales inicialmente. Entonces, eso te ayuda a que no patines, a que no me coloques datos que no corresponden, ¿ya? Ahora hay algunas recomendaciones generales para poder hacer los metrados. En primera instancia, lo que yo siempre digo, ¿no? Que hay que tener experiencia, conocimiento de ese tipo de proyectos, porque de lo contrario se nos va a complicar mucho, o tal vez como no tenemos la experiencia, nunca hemos visto ese tipo de obra, entonces yo digo, metramos, y piensas que solo es lo que está en el papel, ¿no? Pero a veces hay algunas cosas que se tienen que aperturar con esta visualización de haber estado en campo. Entonces, que tengan conocimiento y criterio técnico sobre este proceso, es decir, que tengan la experiencia. También sabemos que nosotros metramos
con los planos. Entonces hay que tratar que los planos estén bien hechos, vean una chequeadita, verifiquen antes de metrar que todo sea ok. De lo contrario, chicos, todo nuestro trabajo se puede ir al agua, porque tal vez viene, no sé, pues el estructural te dice, no, pero mira, que esto estuvo mal, pero tú ya hiciste todos tus metrados. Entonces siempre chequeen y hagan las consultas a quien corresponda para que en base a esa certeza ustedes ya empiecen sin ningún problema sus metrados. Si no, vamos a estar cada rato haciendo un trabajo no doble, y eso un poquito apena mucho, ¿no? A veces hasta de pronto nos da coraje, y metrados días, semanas, y mire, para nada. Pero ¿por qué no revisaste los planos? ¿Por qué no indicaste esas dudas que tenías? ¿No? Eso es importante, la comunicación también. Ya sabemos también otra recomendación importante es que metremos con el reglamento. Se metra con su reglamento, chicos, realizar esquemas, realizar cortes. Es algo que yo también estoy difundiendo a través de mi libro, a través de mis conferencias también y metrados, porque yo capacito mucho metrados. Es la única manera que puedo encontrar como profesional, como catedrática también de universidades y también de empresas y también a diferentes gobiernos regionales, locales, porque hasta ellos me piden que yo les enseñe a metrar, o al menos les dé las pautas que se olvidaron. Entonces, les enseño a través de esquemas y cortes. Para mí es una de las maneras más rápidas, sencillas y eficientes de metrar, porque ustedes saben que cuando nosotros metramos es obtener la cantidad de la partida. Pero para obtener esta cantidad de la partida yo necesito tomar en cuenta las medidas, ¿no? El largo, el ancho, la altura, no sé, la que corresponda. Entonces, cuando tú me halles bien el largo, el ancho, ¿no? O lo que corresponda, pues vamos a asegurar que el metrado sea el adecuado. El problema es que ese largo, ese ancho, a veces no es el que corresponde. Entonces, ¿qué me da como consecuencia? Un metrado errado. Y es ahí el problema, que no estoy aportando con mi trabajo, sino estoy haciendo deficiente más bien esto. Entonces, chicos, recuerden, el éxito del metrado radica, ¿sí? El éxito del metrado radica en que ustedes obtengan estas dimensiones lo más cercano posible a lo que realmente se ejecutará, o sea, lo que sea verdadero. Si tú me dices, tengo un largo de vereda, ¿no? De, no sé, 10 metros, realmente cuando vaya a campo sea 10 metros, porque usted con esos 10 metros me va a presupuestar, voy a hallarte la cantidad de materiales. Y si realmente es 12, ¿de dónde te voy a sacar material? ¿Cómo te voy a pagar? Entonces, por eso tratamos que estos metrados, con sus dimensiones que correspondan, sean lo más cercano a la realidad, sea efectivamente algo que se va a dar, ¿me entienden? Para no patinar en los presupuestos, para no patinar en los recursos. Por eso es que yo enseño a hacer esquemas cortos, donde yo, vamos a decir, aíslo a la partida, solo a esa partida, y hago su gráfico, hago su corte, coloreo, achuro, para que me quede 100% claro que esa es la dimensión. ¿Sí? Y eso está dentro de las recomendaciones, esquemas, cortes, apoyarse en coloreos, ¿no? Establecer un orden y sistema metral, que eso va a estar en función a lo que es el reglamento, también su jerarquía, y utilizamos, por supuesto, formatos en Excel, ¿no? Para poder nosotros avanzar con este proceso. Esto es un modelito de lo que yo básicamente empleo en lo que es los metrados. Lo primero, como ya les decía, voy a mi reglamento de metrados. Y si voy a metrar una partida llamada aquí excavación, digo en primer lugar, ya esta partida de excavación según el reglamento, ¿cuál es su unidad de medida? Metros cúbicos, perfecto. ¿Qué dimensiones voy a emplear? Bueno, son metros cúbicos, es metro por metro por metro, ancho, largo y altura. Perfecto. ¿De dónde me sacas el ancho? ¿De dónde me sacas la altura? Ah, de un esquema. Perfecto. Este es el plano de cimentación y de ahí te voy a dar el largo y el ancho porque es justamente lo que voy a tener que excavar para luego colocar el cimiento corrido. ¿Entiendes? Entonces aíslo. Acá no pongo otros elementos más que ese ancho y ese largo que corresponde a esa excavación que voy a hacer para que luego ahí coloque mi cimiento corrido. Eso es excavación simple. Y lo hago de un color el vertical y de otro color el horizontal para diferenciarlo. Y de acá yo obtengo largo y coloco las medidas que realmente le correspondan para ir ya, como se dice, pues marcando esas
longitudes, esas ancho, ¿no? O lo que corresponde. Y de corte saco mi altura, que ya también debo de dejar todo pues claro y preciso. Con esa información me voy a mi planilla de metrados. Miren ustedes, acá va mi gráfico para recordarme que he trabajado por ejes verticales y son los que están aquí, ¿no? Ejes horizontales también, ¿no? Entonces todo concuerda. Si ustedes quieren comprobar efectivamente que este eje A tiene 10,25, lo van a comprobar porque está allí. Me dejo entender, está allí. Entonces yo lo compruebo. No es que, como veo ahora en muchos expedientes, área, entre paréntesis, AutoCAD. ¿Qué es eso? ¿Eso es hecho por profesionales o es hecho por un cadista o por el mismo programa? No es prudente para mí, al menos yo siempre los he mandado. Cuando está aquí, no. O sea, un ingeniero que me ponga solamente CAD, ¿no? Ustedes tienen que, en metrados al menos, tal vez en otras cosas, no lo sé, pongan ustedes de frente, ¿no? El valor. Pero como metrados, no podemos ser tan generales. ¿Por qué? Porque los metrados te dan lugar al presupuesto, a la cantidad de recursos. Y yo lo puedo manipular. De repente yo te pongo 90 CATs y no es 90 y a ti te van a tener que pagar por 90. ¿Me entienden? Entonces no puedo ser así, ¿no? Tengo que ser bastante específico en decir esos 90, cómo lo obtuve y cómo esto da respaldo a tu plano. Mira, ahí está tu plano. De esa manera, chicos, es bueno metrar. De esa manera yo enseño a metrar porque creo que es la única manera de hacer un bien al proyecto. Y no discrepo, por si acaso, de las nuevas tecnologías, ¿no? Que se tienen ahora metrados con BIM. Y eso está muy bien porque son directivas que nos han sacado en cuanto a hacer los proyectos con BIM. Pero el BIM no es nada si es que tú no sabes esto. Esto es tu raíz. Esto es tu cimentación. Sin cimentación, ¿cómo voy a levantar mi superestructura? Se caería, ¿no? Yo sé que hay muchos programas que les tientan porque son tan sofisticados que dicen, no, haciendo un clic te sale todo, ¿no? Haciendo un clic te a todo mueves. Bueno, pero eso es tu esencia, pues es tu ADN de ingeniero. Tu ADN no es el BIM, tu ADN es estos conocimientos tradicionales, chicos. Así nos digan lo contrario, así nos traten de convencer. Por eso es que de esto nunca va a pasar de moda, porque esto es tu razón de ser. No podrías, si no, te vas a automatizar. De pronto luego comprueban que el BIM tuvo una falla y vamos a decir que los proyectos siempre salieron fallados, ¿no? No, hay que tener ese razonamiento de poder hacer esto y a partir de eso ya todo lo que ustedes quieren y siempre chequeando, ¿no? Bien, otro de los componentes, siempre los tiempos nos quedan un poquito así ajustaditos, pero bueno, vamos a seguir avanzando. En cuanto a los análisis de costos unitarios, es otro también parámetro importante dentro de lo que es un expediente técnico. También ahí radican muchos errores. No saben a veces los consultores armar APOS. ¿O saben qué es lo que pasa? A veces me copian de otros expedientes. Muchos he detectado sí que son fiel copia de otros proyectos. Y debo de decirles que los APU no son o no deben ser fiel copia. Los APU son personalizados para cada proyecto. Son únicos. Yo no puedo copiar lo que han hecho por decir, pues, en Puno. Yo no lo puedo traer acá a Chimbote. O yo soy de Chimbote, radico en Chimbote. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Son realidades diferentes, los rendimientos, los precios. Entonces, cuando he evaluado y veo proyectos un poquito con riesgo, me dice, ingeniera, usted chequee, verifique, ustedes acá, me dice, ya autoridad, ya creen, ya chicos, lo voy a verificar a la empresa, ¿no? Y veo que son tal cual, ¿no? Es más, en algunos se les escapa y se ponen en lugar, ¿no? Entonces, eso tenemos que mejorar. Los APUs o los ACUs son particulares, son únicos. Que pueda yo guiarme de repente en la estructura, en componentes, bueno, pero lo particularizamos con nuestro proyecto. Lo hacemos real para nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, primero entendemos que los APUs, o también llamados ACUs, porque a algunos les gusta hablar, ¿quién era mi ACU? ¿ACU? ¿Qué es ACU?
Ingeniera, me APU, pues. Entonces, bueno, por eso le he puesto entre paréntesis ACU o APU. A algunos les gusta hablar así en iniciales, ¿no? La primera vez sí me bloquearon. Ingeniera ACU. ¿ACU? Ingeniera, es un análisis costo unitario. Ah, en APU, sí, ingeniera. Bueno, por eso les doy eso. Entonces, en cuanto a los análisis de precios unitarios, se entiende que es un costo por unidad de medida de la partida. Eso se entiende como APU, el costo económico por unidad de medida de la partida. Asimismo, se trata de que estos APUs, chicos, sean totalmente compatibles con las especificaciones técnicas, porque ustedes plasman recursos y estos recursos tienen que ir compatibles con esa especificación técnica, porque la especificación técnica, como lo mencioné, es lo que nosotros debemos de alinearnos para que la partida salga de calidad. Es decir, nosotros cuando hacemos un expediente vamos a ejecutar, ¿no? Te están dando las pautas para construir. Y cada cosa tiene que tener, pues, esos alcances. Yo no puedo construir a mi manera, ¿no? El profesional entiende el proyecto y dirige y organiza, pero teniendo ya tu base de qué cosa vas a tener que tomar en cuenta. Nuestro trabajo es direccionar, organizar, ¿no? Hacer que todo vaya en un solo sentido y apunte hacia el objetivo, pero ya nos dan las pautas que debemos nosotros de seguir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costos unitarios, ¿no? Lo que se trata, como ya lo referí en la definición, es que obtengamos ese valor económico en relación a la unidad de medida de tu partida. Primero analiza qué partida vas a hallar tu app. Ingeniera, yo quiero hacer mi app al concreto. Ah, perfecto, pero yo te voy a decir el concreto. ¿Cuál es su unidad de medida según el reglamento? Metro cúbicos, ingeniera. Perfecto. Entonces, ahora sí, te voy a decir, hállame cuánto es el valor del metro cúbico de concreto, acá en Chimbote. ¿Correcto? Entonces, para eso te vas a poner a pensar, ah, bueno, costo unitario es el costo de la unidad de medida de la partida, pero como definición también el costo unitario, chicos, contempla solamente a los costos directos, ¿ah? Solamente a los costos que directos, y estos costos directos a su vez contemplan a los costos de los recursos, mano de obra, materiales y maquinaria de equipos, no a otro, y tal vez por allá contratos. No hay otro tipo de costos que se integren en un costo unitario, ¿correcto? Son los costos, vuelvo a repetir, de los recursos directos, mano de obra, materiales y maquinaria de equipos y su contrato si es que amerita. Entonces hacemos el análisis de esos componentes y obtenemos un valor económico. Ese valor económico, como lo estamos observando, que acá lo puse en resumen, ¿no? Un metro cúbico de concreto vale 526.04 soles. Esa es la información que tú darías en cuanto a este APU. Pero este APU no es que yo se me vino a la imaginación, no es que yo lo adiviné, no es que yo tengo una bolita mágica y me dijo, ah, ya, tu metro cúbico, ¿cuánto cuesta? Tanto. No, eso es producto de un análisis, es producto de un trabajo que hacemos, ¿correcto? Entonces, después de ese trabajo que tú haces, de analizar cuánto de mano de obra necesitarás, cuánto de materiales necesitarás, cuánto de equipos necesitarás, ¿no? Después de analizar cuánto de cada recurso necesitarás para ejecutar la unidad de medida de tu partida, viene el costo, ¿no? Tú analiza, esto es un análisis, por eso dice análisis de precios unitarios. Tú analiza. Tú dices, ya, voy a hacer la partida de concreto en columnas, perfecto. ¿Qué necesito de la mano de obra? Ah, necesito operar oficial el peón. ¿Por qué? Porque te lo dice el CAPECO. Ah, ya, ingeniero. Entonces, el CAPECO te da tu cuadrilla y tu rendimiento. Con eso hay ese aporte unitario. Luego, tenemos que irnos también, si es una obra por contrata, a CAPECO. Y CAPECO te da su costo por horas de esa mano de obra. Y obtenemos así el costo de la mano de obra solo para la unidad de medida de la partida, es decir, para el metro cúbico del concreto, solo para un metro cúbico. Por eso son costos unitarios. Luego, en materiales también, te vas a poner a pensar y dices, ¿cuánto material necesitaré? ¿Y qué tipos, ¿no? De materiales para ejecutar qué cosa? La unidad de medida de la partida. Todo gira en torno a la unidad de medida. Ah, bueno, si es concreto, digo, necesito piedra, arena, agua, cemento. ¿Correcto? Necesito eso. Sus aportes te lo da el diseño de mezcla, el costo te lo da la cotización. Y así hallamos el costo de esa
de ese componente materiales para la unidad de medida de la partida. Y luego tenemos el componente equipos, que es otro recurso directo, y decimos cuánto de equipos y maquinarias necesitaré, ¿no? Para ejecutar la unidad de medida de la partida. Todo va en función a la unidad de medida de la partida. ¿Correcto? Todo gira en función de eso, de la unidad de medida. Entonces, bueno, necesito herramientas manuales, winche, vibrador, perfecto. Su cuadrilla también te la da Capeco. Luego, con su cuadrilla y rendimiento, hallamos cantidad. El costo lo cotizamos. Obras por contrata, los costos de la maquinaria contemplan costos de posesión y costos de operación, sin IGB. Y hallamos eso y luego obtenemos el costo económico. Al final, miren, ustedes suman mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Sumamos los tres y de esa manera tenemos el costo unitario total para esa unidad de medida de la partida. Pero todo fue en función de un análisis. Yo siempre digo que los costos unitarios son unas recetas, así como cuando tú vas a hacer, no sé, un pisco sour, ya, estamos viernes, ¿no? Viernes, un pisco sour. Y tú dices, bueno, yo no sé hacer pisco sour. Es como yo, siendo chimbotada, no sabía preparar ceviche. Entonces digo, ya, en pandemia, ¿no? Alocados porque no podía comer mi ceviche en cualquier lugar. Entonces fui a YouTube, ¿no? Y dije, bueno, quiero aprender a hacer mi ceviche. Entonces, YouTube me daba los ingredientes, ¿ya? Y me decía la preparación. Y ya con eso, bueno, sumado a lo que te gusta hacer, sale rico, ¿no es cierto? Entonces yo igual, en su costo unitario, ustedes primero tienen que pensar en ya, yo quiero fabricar concreto, yo quiero hacer concreto. ¿Qué necesito? Ya como esto es parte normativo, pues decimos que los costos unitarios van en función a una estructura de los costos directos, y eso son mano de obra, materiales y maquinaria de equipo. Pero siempre pensando eso, ¿no? ¿Cuánto de esto para la unidad de medida de la partida? ¿Cuánto de esto para la unidad de medida de la partida? ¿No? Y al final eso, ¿cuánto de esto? Esos aportes lo traducimos en dinero. Ese dinero se suma de todos los que intervienen y me da mi costo unitario total de esa partida. ¿Ya? Entonces, más o menos así, chicos, es lo que van a esquematizar sus costos unitarios. ¿Ya? Bien. Nos vamos a quedar ahí, Nayeli. Ya nos ganó el tiempo, por más que trato de poder correr, pero creo que esto es importante, ¿no? Que puedan referenciarse. Sí, ahora vamos a pasar a las preguntas, Nayeli, para poderlas atender. Sí, ingeniera, vamos a pasar a las preguntas. Por favor, levanten la mano para que se les pueda habilitar el micrófono. Creo que no hay ninguna consulta el día de hoy. Si no hay consultas, puedo seguir avanzando hasta que sean las 7:30, para no perder el tiempo. Ah, no, ahí está, ya hay dos manos levantaditas. Está ingeniera, dice, y Percy Jesús. Por favor, le habilitan el micrófono. Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal? Sí, Percy, buenas noches. Te Buenas escucho, noches. Percy. Sí, justo usted comentó algo muy importante acerca de los rendimientos de los APUs o ACUs. Ujú. Usted comentó de que para ver así o llegar a la precisión de los APUs, ya sea, como usted dio el ejemplo de Chimbote y Puno, uno tendría que irse a Capeco o a la normativa de Capeco o a las indicaciones de Capeco para ver cuánto va a ser la cantidad, el rendimiento y así elaborar unos APUs correctos, ¿correcto? A ver, Percy. Gracias por tu pregunta, Percy. Entiendo que has estado atento a la exposición, por ende surgen las dudas, ¿no? Eso es importante, Percy, estar conectados para que esto realmente les pueda servir. Miren, con respecto a lo que son rendimientos, algo crucial que tenemos en Perú. De pronto yo pensaba que esto era algo generalizado, tal vez también en países de Latinoamérica. Cuando di una conferencia internacional, justo en el tema de presupuestos, participaron pues de varios países, ¿no? Yo de pronto ni sabía, me enteré cuando recién dieron la exposición. Todo me dijeron, ingeniero, se va a exponer nomás. Bueno, yo hago siempre con amor y con mucha pasión mis cosas. Y es que terminé
y habían de todos los países. Y me decían que en sus países sí habían rendimientos para cada proyecto y para cada localidad, cosa que no tenemos en Perú. Yo quedé realmente, yo pensé que era para Perú nada más mi conferencia. Cuando empezaron las preguntas y los alcances, dije, ¿para qué habré hablado? Porque nosotros no tenemos, chicos. Yo en mi exposición decía, bueno, lamentablemente en Perú no tenemos rendimiento, ¿no? Entonces dije, ¿para qué habré hablado eso? Pero bueno, es nuestra realidad. Lamentablemente nosotros en Perú, chicos, no tenemos rendimientos para cada región ni para cada proyecto. Lo único que tenemos en Perú, lamentablemente, son unas tablitas de rendimientos mínimos oficiales, que es del año 68. Imagínense. Y hasta la fecha no ha cambiado nada, no ha mejorado nada. Nos hemos quedado tan cortitos. Y eso yo he logrado un poquito porque no solo soy ingeniera, sino también soy catedrática e investigadora. También me gusta la investigación. Entonces he hecho investigación de rendimientos. Y fíjense que muchos de los rendimientos de Capeco que he determinado en mi investigación que he hecho con un grupo de estudiantes están desfasados. O sea, ya no están acorde a lo que es nuestra realidad ahora, porque esto debería ser actualizado constantemente. Es más, Perú es tan variado que nosotros, pues, la costa es diferente a la sierra y la selva. Y además, la costa misma, en cada localidad, se diferencia. Por ejemplo, acá en Chimbote, del río Lacramarca hacia el sur, es un tipo de suelo y otra realidad. Y del río Lacramarca hacia el norte es otra realidad, es otro tipo de suelo, es otro clima. Parece mentira, por ese río se dividen las cosas, estando en el mismo Chimbote, ¿no? Entonces, de ahí nomás saco mi cuenta cómo será también en otros lugares. Será igual, ¿no? A pesar que estemos cerquito, pero por distritos, pues se cambia. Entonces, Percy, eso me llevó a pensar de decir, estamos mal, pues, estamos mal. Hacemos expedientes técnicos con rendimientos que no está acorde. Pero lo que sí, Percy, pude encontrar cuando me fui a trabajar a la selva, eh, a Pucallpa específicamente, vi que unas municipalidades, porque la selva pues es diferente a la costa, esa tablita de rendimiento queda Capeco, imagínense, o sea, le queda recontra corto. Entonces vi que ellos, por ejemplo, en una municipalidad, tenían sus directivas en cuanto a rendimientos, o sea, habían establecido ellos sus propios rendimientos. Y eso es totalmente válido, porque es como la entidad, digamos, es única, o sea, es autónoma. Ella te dice X tienes que alinearte porque es el Estado, pero chiquito. ¿Me entiendes? Eso es descentralizado. Ellos, las directivas que te den, yo tengo que cumplir, yo tengo que alinearme. Y así, ¿no? Entonces lo he podido ver solo ahí, no lo he podido ver en otras municipalidades. Cuando yo digo, voy a revisar el presupuesto, ¿no? Que básicamente también trabajo en eso. Pero ¿cómo sería tu rendimiento al consultor? Le digo, ¿no? ¿Cómo sería tu rendimiento? Ingeniera Capeco. O otro me dice, ingeniera, ¿sabe qué? Expediente pasado, pero es de la localidad, no, ingeniera, lo encontré, bueno, me lo pasaron y es del otro lugar. Ay, 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 digo, entonces, ¿cómo estamos trabajando? Entonces yo, ante ello, creo que deberíamos hacer una gran cruzada, por lo menos, ¿no? Las universidades que tenemos en cada región del Perú, con tantos estudiantes, imagínense, hacer investigaciones al menos para su localidad de rendimiento, al menos una o dos tesis, ¿no? Es algo que es un compromiso que debemos tener con nuestras propias regiones para que así mejore esta data de rendimientos, ¿no? Y podamos dirigir también mejor, porque con los rendimientos sale tu presupuesto, con los rendimientos sale tus cronogramas, dos puntos vitales para el proyecto en cuanto a productividad, en cuanto a la asertividad de todo lo que yo plasmo. ¿Ya? Entonces, los rendimientos, obviamente, para yo plasmarlos, tengo que tener un trabajo de campo. Yo cuando hice esa tesis de rendimiento, que ya estamos a punto de normalizarlas en el Colegio de Ingenieros de aquí de Ancash, hace un trabajo de casi 2 años. No es de poco, porque es una data que va a regir a nivel nacional, pues chico, o al menos, bueno, va a tener una data formal, pero va a valer para solamente la localidad, ¿no? Pero es un trabajo duro, arduo, por eso supongo que muchos no quieren hacer esas investigaciones, ¿sí? Bien, eso es básicamente mis alcances, Percy. Gracias, ingeniera.
Creo que hay una persona más. Sí, Silverio creo que dice ahí. Ujú. Señora, buenas noches. Sí, Silverio, buenas noches. Sí, ingeniero, muy buenas noches. Ante yo tengo dos consultas. Uno, referente al rendimiento de cada actividad, tanto en zona de sierra y costa, y lo otro, de cómo se puede determinar los rendimientos de maquinaria pesada. Ujú. Bien, en cuanto a lo que son rendimientos, sabemos que para ser expedientes técnicos, ¿sí? Los rendimientos deben de ser lo más reales posible. Debería de ser eso, digamos, lo ideal. Voy a decir condiciones ideales, ¿no? Que cada proyecto que ustedes asuman, y eso significa hacer mi expediente, y con uno de sus componentes fuertes, que es presupuestos, deberían ustedes tener esa data formal. Y esa data formal no sale de hoy ni de mañana, es un trabajo, ya les he dicho, arduo que tenemos, ¿no? Y es un trabajo que nadie lo quiere hacer. Y lamentablemente seguimos estando improvisados. Cojo por ratos capeco, por ratos me pasan un expediente, por ratos voy a internet y veo lo que internet me ofrece y a veces no hay ni siquiera una fuente. Entonces, lo importante es ir haciendo datas, chicos. Ustedes, ingenieros o estudiantes, ¿no? Traten de hacer sus datas. Soliciten a las municipalidades con sus diferentes funcionarios que tienen que al menos se den ese trabajo de ir haciendo esta verificación de que si efectivamente los rendimientos ejecutados ahí se cumplen. Soy de la idea por lo más o menos, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, ¿no? ¿Qué podría ser? Que las entidades, dentro de una de sus cláusulas, por ejemplo, que tengan a sus contratos con los contratistas, establezcan que el contratista le dé a esta verificación de sus rendimientos. ¿Me entienden? ¿Cuántas obras se hacen por municipalidades? El contratista a veces ni siquiera está metido ahí, pero tú ya le estás obligando porque está en el contrato y te va a hacer, ¿no? Con sus profesionales, así no lo quiere hacer ya, como está en el contrato, ya le obligas que te dé una data de eso. Y tú como municipalidad involucrada en el desarrollo de tu localidad, con tus funcionarios tendrás que ir haciendo esta data, esta verificación y así ayudarnos. No hay otra manera, los rendimientos no van a venir de la nada. ¿Me entienden? Y de esa manera nosotros podamos mejorar. Y esto ya las entidades lo sacan como directivas y los profesionales que van a hacer expedientes, ¿qué hacen? Se ciñen a esa directiva donde dice que los rendimientos son tantos. Y así nada más yo creo un poco por mi experiencia que podríamos mejorar estos alcances de rendimientos, por ende, costos unitarios, por ende, presupuestos, por ende, todo se mejora. Sí, eso es un poquito la aporte final que podría dar. Muchísimas gracias. Sé que siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, pero bueno, ya habrá tiempo de seguir compartiendo otros alcances. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Muchas gracias. Agradecer de antemano a la ingeniera Elena por siempre estar brindando las mejores recomendaciones para todos nuestros participantes. Muchas gracias, ingeniera. Y bueno, también a las otras personas que desean preguntar, nos escriben al interno y ya les iremos informando a la ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, bendiciones y hay que seguir en todas las sesiones. Nos faltan todavía 4 sesiones más para seguir aprendiendo muchas cosas. Cuídense, bendiciones y hasta otra oportunidad. Bueno, para ya finalizarles, por favor, no olviden de realizar su examen el día de hoy a las 9 de la noche. Se está habilitando la evaluación. Es muy importante que ustedes puedan medir los conocimientos. Así que, por favor, no se olviden que nuestra la clase ya es la tercera semana, es el día martes ya les vamos a las 6:30 de la tarde. No se olviden, por favor, el día de hoy realizar su evaluación. El día de hoy a las 9 de la noche va a estar habilitado por 24 horas. Si tienen algunas preguntas o dudas, pueden hacerlas o también nos pueden escribir frente al chat, por favor, para poder realizar las preguntas.
Gracias, creo que no hay más preguntas. Cualquier cosa, no duden en escribirnos, por favor, para también agradecerles a todos ustedes por el compromiso que le van poniendo a esta sesión tan importante del curso de residencia de obras. Por favor, podremos compartir el día de hoy, habilitar nuestras cámaras para poder hacernos la foto respectiva, para nosotros pues de registrar toda su participación de ustedes. Por favor, les pido que puedan prender la cámara. Gracias, gracias. Por favor, prendan la cámara. Gracias, gracias, Peter. Gracias a todos. Agradecerles a ustedes por su participación. Esperemos que este curso haya sido de vital importancia también para todos ustedes. Por favor, nos apoyen en el interno con las fotos. Gracias Jennifer, Peter, Álvaro, Julio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches también para todas las personas a través del Facebook de Quiz Ingenieros. Gracias y nos vemos la próxima sesión y no se olviden de dar el día de hoy su evaluación. Buenas noches.